Hola, mi nombre es Laura. Quiero compartirte una experiencia aterradora que viví con Eduardo, mi pareja. Esto pasó hace unos años, cuando decidimos mudarnos a una casa rural en Veracruz, en un pueblito llamado Tlacotalpan. Yo siempre fui una persona de ciudad, más bien aventurera, y a Eduardo le encantaba la idea de vivir más en contacto con la naturaleza. Así que cuando encontramos una oferta para comprar este lugar, parecía perfecto para nosotros. Era un sitio bastante solitario, con más vegetación que personas a la vista, lo cual para nosotros era perfecto, ya sabes, para alejarnos del bullicio de la ciudad. Pero, déjame decirte que esa decisión, esa decisión fue la peor que hemos tomado en nuestras vidas. Yo tengo miedo a la oscuridad desde niña. Un temor arraigado desde que mi hermano mayor me dejó encerrada en un cuarto al lado de la casa, como una broma cruel. Desde entonces, las sombras y el silencio nocturno son para mí una pesadilla. El primer día en la propiedad, la alegría y la emoción nos envolvieron. Pasamos la tarde conociendo el lugar, acomodando nuestras cosas, imaginando cómo sería nuestra nueva vida. La casa principal, una estructura colonial pintada de un blanco ya desgastado por el tiempo, tenía un cierto atractivo, aunque se notaba que llevaba años abandonada. El viento nocturno se colaba por las grietas de las ventanas y el crujir de la madera vieja te recordaba que estabas en un lugar que llevaba mucho tiempo deshabitado. Esa primera noche, justo antes de acostarnos, ocurrió algo extraño. Mientras nos preparábamos para ir a la cama, noté que mis joyas que habían estado en la cómoda del cuarto, ahora estaban en el suelo. Le pregunté a Eduardo si las había movido, pero él parecía tan confundido como yo. Luego, en medio del silencio, empezamos a notar pequeñas sombras que se movían por la casa. Al principio, pensamos que era el reflejo de las ramas de los árboles en las ventanas, pero al prestar atención, las sombras parecían moverse de manera independiente. No había forma lógica de que las sombras se comportaran así. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir a las sombras moverse en las paredes de la habitación. El miedo me mantenía despierta. Durante los días siguientes, pasaron cosas igual de extrañas. Los objetos cambiaban de lugar constantemente, a veces encontrábamos las puertas abiertas cuando estábamos seguros de haberlas cerrado. En las noches, las sombras seguían sus movimientos inesperados por las paredes. Lo peor eran las noches. La oscuridad se sentía más densa. Yo, con mi miedo a la oscuridad, comenzaba a sentir una ansiedad que nunca había experimentado. El corazón me latía con fuerza, las palmas de mis manos empezaban a sudar y un escalofrío recorría mi cuerpo cada vez que anochecía. Eduardo, siempre racional, intentaba encontrar explicaciones lógicas a todo. Decía que todo se debía a la antigüedad de la casa y a nuestros nervios por el cambio de vida. Pero yo sabía, en lo más profundo de mí, que algo no estaba bien en ese lugar. En esas noches de insomnio, a solas con mis pensamientos y el silencio, empezaba a arrepentirme de nuestra decisión de mudarnos a esa casona. Extrañaba la ciudad, el bullicio, las luces. Pero sobre todo, extrañaba la sensación de seguridad. En el campo, cada vez me sentía más vulnerable, más indefensa. Pero el verdadero terror estaba aún por venir. Y llegó en la forma de un ruido inexplicable que resonaba en el closet de nuestra habitación. Desde el inicio de estos sucesos extraños, el closet en nuestra habitación siempre había sido una fuente de incomodidad para mí. Era un closet un poco maltratado, que siempre estaba un poco más oscuro que el resto de la habitación, como si se negara a dejar entrar la luz. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el silencio se vio interrumpido por un ruido sordo que parecía provenir del closet. Un golpe seco, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Eduardo estaba profundamente dormido, ajeno al ruido que me mantenía despierta y en alerta. Esa noche, el miedo que me había acosado desde que llegamos a la casa se transformó en verdadero terror. El ruido persistió durante varios días, siempre al caer la noche.
A veces eran golpes sordos, otras veces un rasguño, como si unas uñas estuvieran arañando la puerta de madera desde dentro. Intenté ignorarlo, convencerme de que era el viento o la casa acomodándose. Pero una parte de mí sabía que no era nada de eso. Además, los objetos seguían cambiando de lugar. Una noche, encontré mi cepillo en la cocina cuando siempre lo dejaba en el baño. En otra ocasión, mis zapatos aparecieron en el jardín, como si alguien los hubiera llevado allí. Eduardo y yo comenzamos a discutir más de lo normal. El estrés de la situación estaba afectando nuestra relación. Él seguía insistiendo en que todo tenía una explicación lógica, mientras que yo no podía dejar de sentir que algo muy malo estaba pasando. Cada vez que la noche caía, la tensión aumentaba. Mi corazón se aceleraba, las palmas de mis manos se volvían sudorosas y sentía un frío intenso recorrer mi cuerpo. Las noches en la casa se habían convertido en una tortura para mí. Los sonidos provenientes del closet y las sombras de las paredes me mantenían en un estado de alerta constante. Sentía que estaba siendo observada, que algo o alguien estaba jugando con nosotros. Pero lo más aterrador ocurrió una noche en la que el ruido del closet fue más fuerte y persistente que nunca. Eduardo y yo nos despertamos sobresaltados, el sonido retumbó en toda la habitación, sacándonos de nuestros sueños. Nos miramos, ambos con miedo y confusión. Con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, me armé de valor y decidí abrir el closet con Eduardo al lado. Lo que encontramos dentro, o más bien lo que no encontramos, fue lo que finalmente nos convenció de que debíamos abandonar esa casa. Al abrir el closet, lo único que vimos fueron nuestras ropas colgadas y algunas cajas de mudanza. Pero cuando de reojo miré en el espejo del cuarto, juraría haber visto algo pequeño y deforme, como un duende. En ese momento, todo mi cuerpo se paralizó. Sentí un miedo indescriptible, como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando que algo estaba terriblemente mal. Lo más aterrador fue la sensación de que ese ser, lo que fuera, parecía estar disfrutando de nuestro miedo. Eduardo, que no vio nada, se percató de que estaba paralizada y en shock. Me abrazó y me calmó como pudo, pero sabíamos que ya no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo oscuro y malévolo habitaba en esa casa y no podíamos, ni queríamos, seguir siendo parte de su juego. Al siguiente día, en las primeras horas de la mañana, con la luz del día como nuestro único consuelo, tomamos la decisión de abandonar la casa. Queríamos alejarnos de la oscuridad que la envolvía, del miedo que nos carcomía y de las sombras de las paredes. Empacamos nuestras cosas y nos preparamos para salir de esa pesadilla. Al bajar por última vez las escaleras, sentí como si algo me estuviera viendo, una sensación de escalofrío recorrió mi espalda, pero no me detuve hasta salir de ese lugar. Cuando finalmente salimos de la zona, sentí un alivio inmenso, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera respirar. Sin embargo, el terror de lo que habíamos experimentado nos marcó a Eduardo y a mí para siempre. Nos mudamos a otra ciudad, buscando olvidar y empezar de nuevo. Esta experiencia cambió nuestra perspectiva de la realidad. Creo que nunca volveremos a ser las personas que éramos antes de mudarnos a ese lugar. Sin embargo, hoy duermo en paz y me siento agradecida de la vida que llevamos.